Ok. ¿Lista, Bianca? Sí, espera. Lo único, no pongas que entre las mejores artistas de Alemania, pon algo más. Ok. Okay. Bueno, entonces ha logrado posicionarse como un estilo único entre los artistas alemanes. Sí, sí, eso. Entre los artistas de Alemania. Ok. Ok. ¿Lista? Vale. Hola queridos amigos y amigas, mi nombre es Andrea, coordinadora de proyecto de la Asociación de Mamis en Movimiento para el distrito de Treptow-Köpenick. Gracias a Funk aus Nahost tenemos la oportunidad de realizar este podcast en español como una guía a personas de habla hispana que estén comenzando con el proceso de integración a la sociedad alemana. Deseen empoderarse y además aprenden a través de las experiencias de otras personas que ya hayan pasado por este proceso. Hoy me encuentro de forma digital con Bianca Monroy, una artista mexicana que ha logrado posicionarse con un estilo único entre los artistas de Alemania. Sus obras han sido parte de exposiciones en diferentes ciudades de Europa, como París, Dublín, Roma y por supuesto en diferentes ciudades de México. Hola Bianca, bienvenida y gracias por acceder a participar en este podcast. Cuéntanos, ¿cómo estás? Hola Andrea, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Muy contenta de estar aquí contigo y de compartir este espacio juntas. Bueno, Bianca, cuéntanos un poco sobre ti. Ya sabemos que eres mexicana, pero sé que desde hace más de 14 años vives en Alemania. ¿Cómo llegaste a estas tierras tan lejanas de México? Bueno, me mudé a Alemania por razones familiares eh, en verano del 2007 y tengo 42 años, tengo un hijo de 8 años, estoy casada con mi pareja alemana y soy artista expresiva. ¿Y desde hace cuánto entonces eres o practicas como artista profesional? Y si nos cuentas un poco cómo fue ese proceso de cómo lograste, porque creo que en México no eras artista, ¿o me equivoco? Bueno, el arte siempre ha sido parte de mi vida desde pequeña, me ha acompañado de manera transversal y desde que tengo uso de razón he consumido arte o he producido arte, ya sea escribiendo, leyendo, participé en varias compañías de teatro y con el sentido visual o con las artes visuales comencé ya un poco más tarde, alrededor de los 19 años, que hice un cambio entre la escritura, que era mi medio predominante de comunicación o de expresión, a las artes visuales. Pero bueno, mi carrera original tengo una licenciatura en comercio internacional, negocios internacionales, la cual ejercí hasta hace aproximadamente 10 años, acá en Alemania también. El cambio se dio de una manera un poco inesperada. Como te comenté, toda mi vida he hecho arte. A los 24 años tuve la oportunidad de tener mi primera exposición individual en México. Mientras yo estaba en otro mundo completamente, fue como un oasis y fue algo precioso que dijo, ¡ay, qué lindo! Pero bueno, yo estaba en el mundo de la logística y fue como algo paralelo. En México es mucho más difícil o muy difícil perseguir una carrera de arte como tal por la carencia de oportunidades que existen. Entonces, aquí en Alemania yo continué con un trabajo similar al que tenía en México. Fui gerente de cadena de suministro, de logística en una empresa alemana. Trabajé también en una empresa de transporte y hace casi 10 años, debido a una tragedia familiar, tuve que regresar a México. Puse en pausa, en hold completamente mi vida en Alemania y una manera de procesar lo que estaba sucediendo y poder encontrar como esa luz y ese centro fue a través del arte. Entonces
intenté acceder al arte de las maneras tradicionales o del estilo tradicional que yo tenía en México y no pude. Así que comencé con esta nueva técnica que tengo practicando estos últimos 10 años, que es tinta sobre papel, básicamente, un papel muy especial, que es tinta de marcadores permanentes sobre papel fotográfico. Y en esa combinación, que es muy sui generis porque son materiales que generalmente no se reúnen, puede encontrar como este medio o este camino. Y esa primera vez que encontré con esta técnica, creé 40 obras en un día. Entonces empezó una época muy prolífica, llegué a Alemania, entonces me enfrenté con una decisión, regresé a Alemania, todavía trabajé en logística, estaba embarazada de mi hijo un poco después de que regresé de México, entonces cuando nació mi hijo, básicamente, yo ya venía con esta ola de arte y lo que había pasado en mi vida. Entonces llegó un momento que tuve que tomar una decisión, cuál de los caminos quería regresar. Cuando salí del Elternzeit fue el momento en el que me tuve que sentar a evaluar qué es lo que quería hacer. Fui con un coach, me estaba apoyando a reintegrarme laboralmente después del Elternzeit en el área de logística. Y bueno, él me dijo que veía que el arte no era para mí un hobby, sino que había desarrollado muchísimas cosas dentro del arte que mucha gente no ha logrado desarrollar en 20 años de carrera, que él me recomendaba perseguir el arte como una carrera profesional. Que generalmente a los artistas les recomienda buscar un trabajo más formal, pero que en mi caso me recomendaba realmente invertir en mi carrera de arte. Entonces, bueno, en ese momento decidí apostar a este arte o a esta identidad como artista con esta como nueva reestructuración de vida. Y fue así como comencé como este pack de carrera como artista profesional. Y artista profesional aquí en Alemania, ¿no? Y me imagino que para eso tuviste que tener algunos o tuviste retos, ¿no? Que vencer en la sociedad alemana para poderte posicionar como un artista profesional y tener ese puesto que muchos artistas siempre buscan, ¿no? Y quisiera saber cómo fueron esos retos que te colocó no sé si decirlo como más la integración por ser migrante, o si tuviste algunos problemas con eso, o cómo fue ese proceso de poderte volver artista profesional aquí en Alemania. ¿O cómo comenzaste a sacar tus obras? El primer reto creo que fue volver a empezar. Yo tuve la fortuna de cuando llegué de México, yo estuve un año trabajando en lo que aprendí alemán en una empresa de logística y ocupé un cargo prácticamente equiparable al que yo tenía en México. Un puesto estratégico, un puesto donde podía tomar decisiones, un puesto prácticamente uno a uno con lo que yo hacía en México. Vivía también como en una burbuja internacional en donde, bueno, la migración tiene otra cara. Así que cuando yo comienzo con mi hijo, o sea, este proceso también como de llegada más fina a Alemania, en donde empecé a identificarme también, bueno, esta es mi casa, el lugar donde vivo, tengo a mi hijo. Empecé con este camino como artista. Lo primero, para mí, el primer shock fue el escuchar el término Migrationshintergrund o Migranten. Yo nunca lo había escuchado en mi vida hasta ese momento, o sea, que empecé a abordar o a hacer mis pininos en el arte. El primer proyecto en el que participé fue en Pankow, fue financiado por los fondos de integración en Pankow, por la Integrationsbeauftragte, fue a través de AIECO, y participamos artistas internacionales. Y fue la primera vez que yo como artista escuché el término pues, Migrationshintergrund o Migranten, y también en mi proceso de integración laboral. Entonces, para mí fue como mi primer shock, porque yo decía, no, yo soy Bianca, vivo acá, ¿no? Entonces, para mí el principio de este proceso, el que fuera Bianca la mexicano, Bianca la migrante, me
me generaba mucha confusión y era algo que me costaba mucho integrar dentro de mi identidad, porque decía, bueno, esto no lo hago porque soy Bianca mexicana, sino porque soy Bianca, ¿no? Entonces, a través de mis obras, creo que he encontrado un espacio para poder ser quien soy de una manera poco invasiva y mostrar o integrarme en la sociedad alemana de una manera en la que podamos coexistir al igual. Creo que mi principal reto también es, mi obra es muy colorida, es diferente a lo que tradicionalmente se observa aquí en Alemania y eso corresponde a mi personalidad. Soy una persona alegre, soy una persona que habla rápido, soy una persona con presencia dominante, lo cual ha sido un reto también. En muchos de los espacios, este tipo de personalidad también representa un reto y en la mayor parte de los espacios en los que yo existía era como el wow, Llamabas la atención al primero. Claro, pero no siempre positivamente. Entonces lo que aprendí, que en algunos espacios podía ser retador, como migrante, como este tipo de personalidad diferente, tal vez todo lo que conlleva ser diferente en un contexto diferente, lo utilicé como una ventaja. Dentro de mi arte, parte de lo que yo trabajo, parte de lo que yo he procesado también es mi identidad. La mayor parte de mis obras son autorretratos o están basadas en mi proceso personal de reflexión. Entonces, a través de esta manera de digerir, he digerido mi identidad como migrante, como madre, como mexicana viviendo en Berlín, como mexicana viviendo en Alemania, como qué es lo que estoy dispuesta a dar, qué es lo que estoy dispuesta a ceder. Y creo que parte de las decisiones más importantes que he tomado, por ejemplo, es crear mis propios espacios expositivos. Al principio era complicado. Las galerías piden muchísimo dinero para poder acceder a espacios. Al no tener una educación formal, tal vez como arte, he llegado yo como queer, como lo dicen aquí en Alemania. O sea, yo llegué como al lado. Parte de los retos que tuve también es un día aparecí en una exposición y los mismos mexicanos o mismos compatriotas de pronto me decían, ¿y tú quién eres? Un día me quitaron una obra, mi primera exposición en Alemania, me habían dado un espacio, llegó un artista de renombre, me quitó mi obra y dijo, este es mi lugar. Y es parte de lo que uno va viviendo, ¿no? Pero creo que mi principal recurso ha sido la humildad, es decir, yo hago lo que yo hago y esto es lo que puedo hacer y apreciar cada uno de los espacios. Yo seguí aprovechando estos espacios y decidí tomar como esta parte de muestra en mis manos. Entonces comencé a generar yo estos espacios expositivos, tenía un network muy grande por trabajo en diferentes asociaciones, por mi mismo... como mi misma carrera anterior. Entonces empecé a generar propuestas como el Club Exatec en el Arte, que fue con mi colega María Brunero. Ella vivía en Italia, no nos conocíamos. Alguien nos presentó, formamos un club de exalumnos artistas de mi universidad y empezamos a convocar artistas mexicanos, ex alumnos de mi universidad, que mi universidad no tiene carrera de arte, de todas las disciplinas, y en menos de 2 meses logramos convocar a más de 500 artistas. Entonces, en ese momento logramos obtener también la certificación de nuestra universidad como el primer club de la universidad con foco transversal o de humanidades, donde mostraba todos los valores que tienen que ver con el arte. Todos veníamos de carreras completamente diferentes, desde ingenierías hasta medicina, y todos con una carrera, con un path como artistas. Entonces, con este trabajo colaborativo encontré también una sinergia muy importante para poder abrir espacios en donde empezamos a utilizar espacios locales como embajadas, consulados en diferentes países de Europa, espacios institucionales en México. Pudimos encontrar espacios locales en centros culturales, en galerías, no sé, en todo tipo de espacios de acceso al público que fueran de renombre para el artista, pero que también pudieran tener como un
como un acceso real a la vida y no este acceso de galerías, sino un acceso real. Y lo que hicimos también fue utilizar la fuerza local. Todo esto se organizó desde casa. Hacíamos los puentes, por ejemplo, no sé, en Italia, se hacía el puente con Italia, nosotros gestionábamos el espacio y los artistas locales recibían la obra, ellos montaban la exposición, ellos se encargaban de toda la logística, incluyendo su obra, y se encargaban de pues todo lo demás, ¿no? Invitaciones, etcétera, 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 y favorecíamos a todos los artistas, los 15, 20 artistas que participaban. Entonces, ha sido un ejercicio de trabajo colaborativo muy interesante para mí. Bianca, ¿y por qué esa necesidad de estar compartiendo los espacios de exposición con artistas migrantes, con artistas de otras culturas y de otro tipo, y que no vienen, que no son artistas que vienen de la rama como tal de artistas como tú, ¿no? ¿Por qué tienes esa necesidad de hacer esto? Porque es difícil el mundo del arte, es muy cerrado, hay pocas personas que deciden qué es arte, qué no es arte, qué es digno de verse, qué no es digno de verse. Es un camino muy complejo para un artista y para un artista que viene también de otras ramas mucho más. Los migrantes generalmente no tenemos un sistema de apoyo. En este caso en Alemania no contamos con redes, no contamos con visibilidad como tal. Y parte de mi estrategia, que no es solo ha sido en esta ocasión como artista, sino en muchísimas etapas de mi vida, yo estoy convencida de que no es lo mismo que yo llegue yo como Bianca y diga, hola, quiero exponer acá, o me encanta tu espacio, que diga, tengo 30 artistas o 50 artistas mexicanos viviendo en toda Alemania o viviendo en Europa y representamos la mega diversidad de lo que es ser artista en México. Creo que hay una visión completamente diferente, tanto para el que nos recibe, que dice, wow, yo me imaginaba que México era Frida Kahlo, ¿no? Y de pronto ven 50 artistas con 50 capacidades diferentes, desde performance o desde instalación hasta el arte más tradicional, pasando por toda la gama. Es una manera también de mostrar, de quitar estos paradigmas que se tienen acerca del ser o no ser mexicano, o el ser o no ser esto. Y es una manera también muy noble, la diplomacia cultural para mí, de acercar nuestra cultura con el otro. He venido observando durante todos estos años un fenómeno muy interesante que a mí me encanta: el arte crea puentes. Mientras yo puedo ser retadora en algunos espacios para gente, mientras hay una obra de arte y se abre un espacio, la gente entra en mi mundo y tiene una curiosidad genuina de saber quién soy. ¿Por qué haces esto? Esto está lleno de colores. Me conocen y dicen, claro, eso lo hiciste tú, no lo pudo haber hecho nadie más. Tú eres como tu obra. Entonces, hay lo que en otros espacios tal vez es un reto, esto se convierte en un medio, como en un pretexto de interacción entre iguales. Entonces, este tipo de acciones ayudan a los artistas también a generar currículum dentro de las diferentes naciones, o generar currículum formal que les ayuda también para ir abriendo otros espacios expositivos. Y por otro lado también es la manera de desmontar el mito. No se puede trabajar con artistas, entre artistas, son informales, son conflictivos, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una manera muy rápida de desmontar el mito, porque llegábamos nosotros con soluciones hechas. Es decir, a mí me concedían una embajada y la embajada tenía que prestar el espacio, obviamente, encargarse de las formalidades, y nosotros hacíamos absolutamente todo. Llegábamos con obra lista para montar, hacíamos la museografía, trabajábamos de una manera profesional, etcétera, etcétera. Y eso también ayudaba a los artistas que viven en Europa a mostrarles cómo se puede abordar diferentes espacios en un contexto diferente. Alemania es un contexto diferente, entonces enseñarles el camino también, cómo se trabaja en Alemania, qué hay que tomar en cuenta, qué es importante para el otro, qué es importante en el trabajo colectivo, etcétera. Entonces... Y Bianca, ¿y cómo ves tú la percepción de la sociedad alemana en tus obras?
en estas obras que son tan coloridas y que son tan vivas, porque para mí yo las adoro, son muy lindas, mucho color, mucha alegría. No sé, como sabemos que los alemanes son un poco más conservadores con los colores, son un poco más tranquilos, por así decirlo. ¿Cómo ven ellos? ¿Cómo es la perspectiva de los alemanes hacia tus obras? Ha sido también un proceso interesante para mí. Mientras en mi proceso migratorio he evolucionado, he cambiado, he repensado, me he reinventado como persona, he retrabajado mi propia historia, en el arte he sido muy protectora. Es decir, cuando yo empecé tenía 33 años, cuando empecé decidí que iba a ser artista profesional y en ese momento también decidí que iba a hacer lo que quería. Toda mi vida escuché que la manera que yo hacía arte no era la manera adecuada. Y en ese momento para mí dije, bueno, no voy a hacer una carrera de arte a los 33 años, esto es para mí. Y empecé como apostarle a lo que yo realmente quería expresar y como lo quería expresar. Y en eso siempre he sido muy protectora y creo que ha sido uno de mis más grandes recursos, porque mi arte es muy consistente. Yo no hago concesiones, nunca he hecho concesiones para el otro. Es decir, si a alguien le gusta mi arte, le gusta. Si no le gusta, no le gusta. Entonces, eso es como mi único espacio en Alemania o mi único espacio personal en donde yo soy yo. Hago lo que quiero, como quiero, es mi mundo, es mi reino. Entonces, eso me ha dado mucha libertad creativa y es muy honesto, por eso mi arte. Entonces, poco a poco se ha generado una identidad propia. La gente que ha visto una obra de arte mía ve algo mío y dice, eso lo hizo Bianca. Entonces, poco a poco esta consistencia y este conocimiento conmigo, siempre la obra de arte ha venido de la mano con conocer al artista. En los grandes proyectos, por ejemplo con Lufthansa Cargo, con grandes empresas, han visto la obra y lo primero que ha venido es quiero conocer a la persona que está después de esta obra o detrás de esta obra. Y de alguna manera eso siempre es lo que me ha dado la combinación entre mi arte y quién soy, y esta honestidad, o tal vez esta transparencia, o este diálogo que tengo con mi obra, siempre es lo que dicen, wow, sí, quiero hacer algo contigo, y quiero hacer algo que me permita centrar en tu mundo. Realmente los proyectos en los que yo he participado, que para mí es también un regalo como migrante, como mujer, como artista y para todos los demás, son proyectos en donde tengo carta abierta, que esa es también otra de las cuestiones en las que yo he sido muy firme. El proyecto en el que yo participo necesito tener carta abierta para poder crear. Es decir, la gente me contrata o la gente participa en proyectos sin saber muy bien es lo que va a suceder, lo cual me ha costado mucho trabajo, es decir, que vayan confiando en mí, en mis procesos, en que soy responsable, que cumplo los compromisos, etcétera, etcétera. Con el gusto, con el tiempo han tomado también el gusto por el riesgo. Me acuerdo hace algunos años una Dagverband me pidió una invitación para sus 25 años y le hice una invitación de diseño muy azul, gris, porque ellos siempre les hacía cosas coloridas y me decían, no, muy lindo, pero no, un poco menos. Y me la regresaron y me dijeron, no, queremos un Bianca Monroy, queremos un dibujo tuyo, súper colorido, y lo vamos a imprimir así en 10 metros. Queremos así una lona de 10 metros gigante para celebrar nuestro aniversario. Y dije, ¡oh! Pero eso yo ya tenía 5 años trabajando con ellos, poco a poco. Y la perseverancia te ayuda con tu arte, sí. Siempre hacía como las propuestas y regresaba y decía, bueno, en trabajos de diseño soy mucho más flexible porque, bueno, es un trabajo institucional y poco a poco he podido incorporar también mi arte. Y eso también ha sido una gran ganancia, que, bueno, sobre todo en distritos como Pankow puedes ver la mayor parte de los proyectos, tanto del distrito como proyectos, tienen materiales míos, con imágenes desde logos hasta imágenes de proyecto como la de Democracy Dinner, como, no sé, ahorita no. Entonces ves los materiales ahí, es lindo porque la gente de pronto lo ve, que gente que tal vez me ha visto alguna vez y me mandan fotos de, oye, esto seguro lo hiciste tú. Y es una gran ganancia.
Sí, bueno, sí, o sea, has logrado mucho en estos años, ¿no? Has logrado posicionarte y que te reconozcan como esa artista que tú eres, que esa artista fiel, ¿no? A ti misma. Y eso trae muchas recompensas para ti misma, me imagino, ¿no? Yo quisiera ya una última pregunta, Bianca, para los que nos están escuchando, que quieren empoderarse y quieren salir adelante como artistas aquí en el campo alemán. ¿Cuáles serían tus recomendaciones a estas personas? ¿Cómo pueden empezar a desarrollarse eso, así como lo has hecho tú, o por lo menos tener una guía como lo has hecho tú? ¿Qué les recomiendas a estas personas? Lo primero que les recomendaría es que no estén solos. Cuando uno llega a Alemania, lo primero que piensas, oh, aterricé en otro mundo, en donde no conozco el idioma, no conozco los códigos. Yo tengo una analogía que es como que presenté hace algunos meses en un foro internacional. Ser migrante en Alemania, desde mi experiencia, de la experiencia que he tenido oportunidad de observar, es como tocar un instrumento nuevo, sin conocer las notas, sin haber tenido el instrumento en tus manos, con un auditorio que no conoces. Y cada vez necesitas tocar el instrumento, no sabes qué es lo que va a salir del instrumento, no sabes qué es lo que esperas del público y tampoco conoces muy bien en qué escenario estás parado. Por lo mismo, creo que es muy importante el asociacionismo. Creo que las organizaciones de migrantes son una fuente de información, de apoyo, de entrada, de cobijo, de aterrizaje muy importante aquí. A mí el trabajo asociativo me ha servido mucho, precisamente primero para saber que no estoy sola, segundo, para conocer los recursos que existen en Alemania. El 99% de las cosas que hay aquí, que ofrece el gobierno, hay una infinidad de cosas de apoyo a migrantes que yo nunca hubiera conocido si no me hubiera acercado a este trabajo con asociaciones. Yo los 6 años primeros que viví en Alemania, yo no tenía ni siquiera, no conocía un solo recurso. Precisamente porque en mi país no existen estas opciones y la gente no busca algo que no conoce. Siempre hay esa pregunta por parte de las instituciones, la gente no se acerca, pero no nos acercamos porque no sabemos que existen. En mi vida yo me hubiera puesto a pensar, voy a buscar un Familienzentrum para... En México no existe, son cosas muy sencillas, ni siquiera ya hablemos ya de cosas más complejas, que yo he ido aprendiendo también con el tiempo y creo que lo primero es buscar una asociación que con la que puedas identificarte con tus intereses. En mi caso fue el español, en mi caso fue como aterricé con Mamis en Movimiento, mi necesidad de encontrar gente que hablara mi idioma con sus hijos, fue como mi primera motivación, fue mi primera necesidad, que yo dije, bueno, tal vez hay gente como yo, tal vez que pueda tener hijos y les hablen en español, pero fue como una no suposición. Sé ni siquiera si mi idea sí. Tiene sentido, ¿no? Segundo, buscar apoyo. No estamos solos. El proceso migratorio es un proceso que todos pasamos. Es un cambio, es como un duelo, es como una muerte. Tenemos una vida completa, tenemos una vida hecha, independientemente de la edad, de tu cargo, de tu posición, de tu educación. El hacer un cambio tan radical es un proceso de duelo que muchos de nosotros no nos permitimos vivir porque no lo sabemos. Yo también, casi 7 años después, en uno de los cursos, me di cuenta de mis fases del duelo migratorio que yo no las identifiqué en ese momento porque yo no conocía migrantes que estaban en una situación similar a la mía. Y al verlo en retrospectiva dije, oh, wow, o sea, no era yo que tal vez estaba triste en diciembre o porque no sabía por qué, sí. No es parte del proceso. Entonces, el reconocer que algo pasa tal vez y darle espacio, que algo ha cambiado y buscar ayuda, creo que es algo primordial. Y tercero, no desanimarse. La migración es difícil, pero también es una oportunidad. Para mí fue como un libro abierto. Es una oportunidad de hacer cambios que tal vez nunca hubieras hecho en tu contexto normal. Yo soy muy agradecida de mi migración en Alemania porque de no estar aquí,
yo nunca me hubiera dedicado al arte profesionalmente. En México nunca hubiera tenido la oportunidad de hacer un cambio radical, de dejar todo lo que estaba haciendo y dedicarme al arte, porque no hay el sistema de apoyo. Acá lo que me permitió también fue utilizar, por ejemplo, mi Arbeitslosengeld, en lo que yo estaba en esta transición. Tuve un año como de apoyo para poder hacer este cambio que en México nunca lo hubiera podido tener. Entonces, creo que es importante ver la migración como una oportunidad. ¿Qué es lo que siempre he querido hacer? ¿Qué es lo que no me he atrevido a hacer? ¿Qué es lo que tal vez tenía ganas, pero nunca lo hice por el qué dirán? ¿Qué es lo que tal vez puedo empezar aunque tenga 40 años, aunque tenga 50, aunque tenga 30, aunque tenga una carrera de astrofísica? Tal vez tengo ganas de hacer arte, tal vez tengo ganas de realmente perseguir un sueño. Y aquí es el espacio y el tiempo para hacerlo. Aquí somos quien somos, Sí. sin pasado, ni futuro, ni presente. Entonces, en vez de verlo como un problema, creo que si lo aprendiéramos a ver como la gran oportunidad que es, podemos ser lo que queramos. Y utilizando todo lo que este país nos ofrece, que también ofrece muchísimas cosas que de otra manera tampoco hubiéramos podido tal vez desarrollar. Creo que podemos ser lo que queramos. Sí, tienes toda la razón, sí. Bueno, sí, al final son muchas oportunidades que nos dan el estar aquí como migrantes, porque es como un libro abierto, como tú dices, volver a escribir nuestras historias, ¿no? Bueno, Bianca, muchísimas gracias por la entrevista y compartir con nosotros toda esta información y consejos tan valiosos sobre tu vida profesional. Sé que a más de uno les va a ayudar toda esta información que hemos, o todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Solo queda desearte muchos, muchos éxitos en tus próximos proyectos, que creo que son muchos. Y bueno, mil gracias nuevamente. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Me encantó estar contigo. Y pues nos escuchamos. Nos escuchamos, seguimos en esto. Besos. Chao, gracias.